amigos, pues aquí andamos otra vez, otra semanita. Otro día, otro dólar. Ajá. Pues bueno, ya a echarle porque hace sed, ya después de una jornada De la mala, ¿no? jornada larga de trabajo. Eso sí, Ya, ya hizo sed en el día, cara. Luego con este frío. Hola, echar caguamas con suéter. Y nadie trae. El Pachito sí. Güey, nomás yo cuando, salí de mi casa, güey, dije, no, mames, estoy cagando de frío. No, pues yo salí en la mañana, güey, me metí a bañar hasta con agua fría, güey, porque no mames, está haciendo calor, güey. No, es Y yo dije, no, que no me llevo suéter, no quiero ir cargando, güey. Y ve, ya se nubló este pedo, güey, ya me dio frío y no traigo por qué taparme. Yo lo bueno que anduve en pijama todo el día al chile, güey. Este pedo. Anduve aplicando pinche examen de la SEP, de español, creo, ¿verdad? ¿En línea? Ajá. No, huevo. Yo todavía me puse una camisita y dije, pues ni estoy ocupando la pinche cámara. Que me la puse. Y con mi shortcito y mis chanclitas, güey. Yo con mi pijamita de Pux y un suétercito bien calientita y No, pues aquí andamos dando otra vez, pues lo prometido es deuda, ya que estos perros nunca les cumplen cuando prometen cosas. ¿Cómo no, güey? Yo hoy sí les voy a cumplir. Yo, manden mensaje. Cumplo todo lo que prometo. Este perro. Ustedes Pues, saben. El programa pasado quedamos en que íbamos a hablar sobre personas, ¿no? Bueno, sobre qué es ser un biólogo Ajá. y algunas personas. Pues no dijimos ya que íbamos a hablar de bueno. personajes. Yo creo que eso da para un capítulo específico, ¿no? Órale. O sea, porque ese día hablamos en términos generales de Darwin, que hablaron de Mendel. Por el día de del dos que biólogo. tres, ¿no? Ujú, sí, Creo sí, que sí. da para una así agarrar la historia, ¿no? Ponernos a leerle bien y dar como en términos generales cómo surge la biología. Tu examen de biología, güey, hay que responderlo aquí, güey. Ah, pues sí. ¿No? Estaría bueno, ¿no? Estaría ¿Qué, bueno. ¿Qué es biología? ¿Qué es biología? Etimológicamente. Etimológicamente. Para tus alumnos, güey, que te ven. No, cállate. ¿No te ven? Creo que no. Ah. Uno creo que ya sabe, güey, porque me dijo, lo encontré En Xvideos. En el YouTube naranja, dice. No, dice, lo encontré y no sé qué. En Facebook, dice, es que me salieron los recorridos, promocionando ya los recorridos. Me dijo, no, pues es que me salió ahí que hace recorridos y vi que hicieron uno apenas. Y fue cuando vinieron de varias nacionalidades. Me dijo, vi que hasta un francés andaba y no sé qué. Y dije, sí, no. Pues yo creo que ya sabe del programa, ¿no? Ya aprendiste alguno. Supongo. No sé, si yo fuera tu estudiante ya lo hubiera puesto ahí. Saludos, profe, de pinche Juan Pérez. Póngame güey. un punto extra por ver sus videos. Sí, ya estuviera cotorreando. ya estuviera ahí de mamador, güey. Pero bueno, ¿de qué? Sobándole la pelona al Panchi. Ahora. Que ya estoy pelón, la banda ya. Y banda. Ese ya no me presenté. Te Si reconocieron, fue, güey. sigo siendo yo, Como me dijeron un día en la UNA, güey, que me rapé. No compartan esos memes, banda. Te digan que parecías capítulo. No, bueno, esa es otra, güey. Llego al laboratorio acá con el doctor Mercado. Y se me queda viendo y me dice, caray, te crecieron las orejas. Perro. Y a Pachi que le dijeron que se parecía al de Diedi. La vieja escuela lo entenderá, güey. Sí, güey. Con su amigo Tablón. Yo ese día me vi, güey, estaba en mi teléfono, así, estaba viendo memes, ¿no? Y ya dije, ya, lo bloqueo. Y me dije, no mames. ¿Pero te apareció o cuando lo pusiste en negro te viste? No, vi el reflejo de mis pelos y la semana pasada creo que todavía no me lo cortaba, ¿o sí? Sí, No. güey. No, o sea, más bien, O sea, no te lo habías arreglado. ajá, Ya. tenía el cabello, ahora sí que tenía el cabello más largo, 1 centímetro, medio centímetro. Pero ya se veían así los pelitos como el de 10 y entonces me vi y dije, no mames, me parezco un chingo de No este mames, güey. sí soy. Sí. ¿No? ¿Cuál es? No. No, ¿es el otro? Ese, sí, No, güey. güey. No, es otro. No, es un chiquito. Es su amigo, ¿no? Ajá, les dije que no, güey, no era ninguno de esos tres, ni busca. Es el que trae el tablón. Pues sí, güey, Ah, les sí, dije, cierto. güey. ¿Cómo se llama ese perro? Como Eugene, ¿no? Algo así. No, ese es de A. Arnold. Es Tiene el más o paralelo. menos la misma Es el morfología. mismo personaje, ¿no? Yo creo que tienen el mismo jefe. El multiverso de D&D y de Cartoon Network, ¿no? ¿Sí eran todos esos? No me acuerdo, güey. Ese sí, pero Ese, el de Hey Jimmy. Arnold creo que es de Nick. Ahí está, para la banda que no topa esa vieja caricatura, ahí está el Panchito, mira.
Sí, así traía los pelillos. Y dije, no memes. Sí, güey. Pero bueno, entonces, pues ya nos comprometimos otra vez, ¿no? A tocar en algún momento, no el otro episodio, necesariamente. Para no cagarla. Sobre cómo la historia, ¿no? Desde ahí sí que el pinche Aristóteles y su madre. Pero hoy, pues, lo que les prometimos la vez pasada, que fue más o menos con lo que terminamos, ¿no? Que era como, pues, la importancia de un biólogo, o en realidad que trabajaba un biólogo. No recuerdo si ya habíamos hablado de eso, güey. No, hasta donde yo recuerdo no, o sea, hemos hablado de muchas cosas de biólogos, porque pues biólogos, pero no hemos, o sea, así en general de qué hace un biólogo, creo que no, o sea, hemos hablado, por ejemplo, de lo que hacemos nosotros como botánicos, como biólogos en nuestro campo. Pero no de en general. Y pues hemos hablado con los invitados, ¿no? De cada una de sus áreas de estudio, pero no en general, o sea, porque pues hemos traído, por ejemplo, en la saga de los Ricardos, Ajá. se habló mucho de biotecnología, que es una de las ramas, ¿no? De las tantas. Simón. Con Keilita se habló de peces, de ecología un poquito. Con Ángelo de entomología, ¿no? Entomología, con Juan, pues obviamente de hongos. Con Ita se habló de un poco de virus. De cáncer. De cáncer, del virus de papiloma humano, ¿no? Y por ejemplo con Esaú se habló de evolución. Y pues con la saga de los, ¿cómo se llaman? ¿Los Javieres? No. Ricardo, ya dijimos. Ya lo digo, perro. Chino, estás durmiendo, güey. Está viendo memes el cabrón. Pinche gente. Y sí, por ejemplo, con Oscar Rodríguez, Alejandra, hablamos de murciélagos, de divulgación de la ciencia. Ajá. Y pues hemos tenido, creo que sí, bastantes invitados, ¿no? Pareciera que no. Con Oscarito. Más o menos. Pero sí, ya acabo de decir eso, güey. Ya. Sí, No, pero yo pensé que con Oscarito Rodríguez, el otro, nuestro productor. Perico. Nuestro productor. Pues hablamos de arte y ciencia. Perros, espero que ahí por ahí nos quedamos también pendiente con algo, ¿no? A ver, acuérdate. De, como de obras de arte y cosas así, que estaban... Sí, cierto. Bueno, se habló ese día de la relación, pero igual de hablar, dijimos que de algo en específico, ¿no? Incluso de música, tal vez. Como el que hicimos un poco de canciones inspiradas en biodiversidad, pero ahora obras, ¿no? En general, ¿no? Como obras, pinturas, ya sean esculturas. de todo, ¿no? Desde hasta lo que sea. Estarían a hablar con un, ¿qué será? No sé si un escritor, güey, algo que alguien que ha estudiado, letras, que nos hable un poco de esa parte, ¿no? De que seguro hay un chingo de poemas. Me acuerdo que una maestra que tuve en la maestría decía que era de música, que conocía a un músico justamente que toca como sones mexicanos y que estaba especializado en música barroca principalmente, pero le da como a esa parte mucho del folclore mexicano y pues mucho de ese folclore está inspirado en la biodiversidad. Muchos de los sones, por ejemplo, jarochos, ves que tienen mucha, pues eso de que están inspirados en su vida diaria, y su vida diaria en muchas ocasiones es el campo, es la biodiversidad de la naturaleza. Entonces estaría interesante ver si algún día se podía armar algo con ella o con este cuate que conoce. Pues sí. A ver si le echo un mensajillo uno de estos días. No me comprometo, pero a ver. Pero pues bueno, hoy, ¿con qué estaría bueno iniciar, güey? Pues es que eso de qué hace un biólogo está cabrón, porque... Igual iniciar con eso, ¿no? A ver, diciendo que está cabrón. A ver tú, Panchito, que en el examen que aplicaste apenas, vi que tu última pregunta de tus alumnos, pues te dicen, no, pues, ¿en qué se relaciona la biología en media cuartilla? ¿Qué es la biología, no? Ajá, ¿qué es la biología? Creo que les puse. En 2 minutos. ¿En 2 minutos? No, medio en medio segundo, en medio minuto, güey. No, pues mira, yo al chile siento que casi todo, básicamente todo se resume, güey, a su pinche significado, güey, etimológico, básicamente. A ver. O sea, siento que, pues, la biología en términos generales va a ser una ciencia, evidentemente, que estudia la vida. Y ahí viene lo cabrón, porque hay un chingo de ramas y ha habido un chingo de subramas, o no sé cómo, de ciencias de apoyo. Que cuando dices, ahí está lo cabrón, iba a decir que es la vida. Ah, bueno, aparte. Además, ¿no? Ese ya es otro pedo, güey. Sí. Ese ya es otro pedo. Entonces, pues, está complicado
decir en cuánto dura esto, 1 hora, güey, 40 minutos, 1 hora y cacho. Tocar todos los puntos importantes dentro de qué hace un biólogo o a qué se dedica un biólogo, porque definitivamente, como decimos, hay muchísimas ramas. Las principales, digamos, van a ser aquellas que estudian de manera directa los seres vivos, por así decirlo, ¿no? Y ya de ahí viene la biotecnología, que al final de cuentas siguen estudiando algo relacionado con un organismo o con cualquier cosa, ¿no? Ya sea una planta, una bacteria. Aunque es algo un poco más aplicado, ¿no? Ajá, muchas aplicado. cosas. Y no sé, lo más básico supongo que es lo que varios de nosotros hacemos, que es como la parte taxonómica y demás, uh-huh. ¿no? Sí, del sí, conocimiento directo de la biodiversidad. Yo creo que podríamos partir de eso, ¿no? Que la ciencia en general se divide en ciencia básica y ciencia aplicada. Y la biología igual, ¿no? Tiene sus ramas que están enfocadas en la ciencia básica y sus ramas que están enfocadas a las ciencias aplicadas. Por ejemplo, de las ciencias aplicadas se me viene a la mente pues justo la biotecnología, ¿no? Uh-huh. Las cuestiones enfocadas a la salud. Uh-huh. Es que al final, bueno, desde mi punto de vista, está bien dividir la ciencia en eso, en básica y aplicada, pero finalmente el hacer ciencia básica muchas veces es para después tener una aplicación. ¿Sí? O sea, el problema es que muchas veces la gente piensa que la ciencia básica es solamente generar conocimiento, que es cierto, uh-huh. pero no solamente, más bien, no solamente es eso. Sí es lo primero, la ciencia básica es generar conocimiento, pero ese conocimiento después puedes aplicarlo de diferentes maneras. Entonces creo que sí está bien hacer esa distinción, uh-huh. pero finalmente es algo que pues no está como tan fácil en poner una línea y decir esto es ciencia básica y esto no. Y creo que es importante mencionar eso porque, por ejemplo, ahorita en la actual administración del pinche gobierno puto, no, y de muchos, y de muchas personas. Antes no decías nada. No, pues estaba comiendo plastilina, güey. Me estaba creciendo un frijol en la nariz, ¿no? No, es un debate que tiene ya muchos años, no es algo nuevo, pero pues recientemente la administración se tomó en cuenta ese pensamiento, ¿no? Y por ejemplo ahorita muchos proyectos de CONACYT de ciencia básica se les quitó un poco de presupuesto, uh-huh. porque de acuerdo a las líneas de la actual administración, la ciencia básica no tiene tanto sentido. Ay, le quitó apoyo a la biotecnología, güey. Por eso mismo, porque no sabe, o sea, no es ciencia aplicada, güey, pero es lo mismo, o sea, no puedes poner como una línea. Sí, claro, o sea, dentro de la biotecnología también tienen su ciencia básica. Sí, claro. Son los que comienzan a generar información básica para después poderla aplicar. Sí, claro. Y por ejemplo, dentro de la taxonomía, que es una ciencia que tú podrías catalogar así tajantemente como básica, hay un montón de herramientas que puedes utilizar, por ejemplo, para la conservación, ¿no? Uh-huh, sí, ya más aplicado. Entonces, es como muy complicado, o sea, más bien, quizás no es tan complicado, pero no es tan fácil como decir, esto es ciencia básica y esto es ciencia aplicada, sino es como una amalgama ahí de un chingo de cuestiones en donde puedes decir, oye, sí es ciencia básica, pero que finalmente te va a ayudar a hacer otras cosas. Es como lo que creo que ya comentamos, ¿no? De, por ejemplo, la vacuna del COVID, que la gente, por ejemplo, decía, es que cómo es posible que hayan hecho una vacuna tan rápido, en menos de un año, y eso significa que hay una pinche, que sí fue China el que inventó el virus y ya tenía la vacuna lista para ganar la tercera guerra mundial y que la chingada y no sé qué. Y que Bill Gates dijo que el virus. Ajá, y no, güey, simplemente es que había un chingo de investigación básica desde hace años. O sea, pues no, los coronavirus se conocen desde los 60s. O sea, esa familia de virus se conoce. Una, ¿no? Ajá. Y dos, que ya ha habido el presupuesto también. Que el presupuesto, que ya no solamente el coronavirus, sino el SARS. Ajá, bueno, ya existía. Bueno, ya nos dimos un quemón anteriormente. O sea, la fiebre, no me acuerdo cuál es, la gripe asiática, algo así, güey. Son como dos un SARS y un MERS, son como las enfermedades clásicas de estos coronavirus que ya tienen un rato existiendo y que no fueron tan mortales o tan virales como el COVID, pero que pues ya existían y se les dio seguimiento
y a partir de todo ese conocimiento que se generó en ese momento, fue mucho más fácil tener una vacuna pues a tiempo, ¿no? Sí. Que incluso un año siento que, o sea, fue algo bastante rápido. Porque... Y también creo yo las características del virus. Un sí, poquito, sí, ¿no? o sea, Apoya. son muchas Porque, por ejemplo, cosas. muchos dicen, ay, ¿por qué la del papiloma, la del VIH, ¿no? Ajá. Güey, el comportamiento o cómo actúa el virus es completamente diferente. Es el un retrovirus, VIH, por por ejemplo, hasta donde yo sé, muta de una forma muy cabrona, ¿no? Porque es un virus a cada diferente. rato y a cada rato y a cada rato. Entonces el coronavirus no tiene una tasa de mutación tan alta como la del VIH. Pues, si se dan cuenta ahorita, hasta la fecha en la que estamos, fue la primera cepa, ¿no? Con la que comenzamos. Después viene la Delta. Después, ¿cuál vino? Pues ha habido todas, hasta la Omicron, pero de muchas no nos enteramos porque no. Ahorita está la Omicron, ¿no? Entonces, eso que va cambiando, que ya es un nuevo virus, no, es el mismo virus, pero tiene mutó y ahora tiene otras características, ¿no? Y si así fue el coronavirus, ahora el VIH, que muta en muchísimo más velocidad, más frecuencia que el coronavirus, imagínense cómo está ese virus, ¿no? Por eso tampoco se puede tener una... Y fíjate que, por ejemplo, en el VIH no se habla de cepas. O sea, como que sus mutaciones son más, pero no lo vuelve, digamos, hasta donde yo sé, no lo hace más mortal o más contagioso, como en el caso del coronavirus, ¿no? Que, sí. Por ejemplo, la cepa Omicron es hasta el momento la más contagiosa. No es la más mortal, pero es la más contagiosa. Ajá. Y en el caso del VIH, hasta donde sé, que no sé casi nada, no hay, esos cambios no afectan a la mortalidad o al contagio, sino más bien esas mutaciones son las que no han permitido que haya salido una vacuna hasta el momento. Que una vacuna no sea tan específica, ¿no? Para actuar en el virus. Entonces, por ejemplo, desde ahí creo que sí, pues es importante hacer esa distinción entre la ciencia básica y aplicada, que finalmente van de la mano totalmente. Entonces, pues sí, el quehacer de un biólogo depende en qué se haya metido, ¿no? Porque dentro de la misma taxonomía, de la misma botánica, hay un montón de aplicaciones y de gente que se dedica a hacer otras cosas, ¿no? Como cuando hablábamos de los recorridos de unas chicas que vinieron del IBE, que eran botánicas también. Todos éramos botánicos. Todos en el día del botánico, todos éramos botánicos. Y ellas, siendo botánicas, no hacen lo mismo que nosotros, ¿no? O sea, uno pensaría que, no mames, o sea, sí, colegas y todos, ¿no? y esto, pero no. Hacemos cosas diferentes. Me atrevería a decir totalmente diferentes, ¿no? Sí, o sea, en el Congreso de Botánica, ¿no? Te das cuenta. No, dices, salga. Ajá, piensas que todos, bueno, uno pensaría más bien, alguien que no se dedica a esto, pensaría que vas a un congreso y que todos están hablando de lo mismo, ¿no? Que todos los carteles son de lo mismo, que las ponencias son iguales. Similares, y no, güey, pinches temas totalmente diferentes y que tú mismo te quedas de, chinga, ¿a poco eso también hacen los botánicos? Desde el tema de la ilustración, ¿no? Que tal vez no es tan específico de los botánicos, más bien igual y en general de los naturalistas, e incluso tampoco, porque hay chingos de formas de aplicar la ilustración, pero pues hasta desde esos temas de ilustración, el tema de divulgación, etnobiología, ¿no? En este caso etnobotánica. Sí, hay hasta cuestiones ya más específicas, ¿no? De la pinche molécula o el pinche metabolito secundario de tal especie, ¿no? O de tal pinche variedad de esta especie. Entonces sí es muy, muy variado digamos, la aplicación o la formación o los temas a los que se dedican los biólogos. Y pues sí, entonces pues tú ya partes de algo importante de esa separación que hay. Y Jera pues bien lo menciona como de, güey, pues si hay distinción, una es aplicada, una es básica o considerada básica, pero prácticamente la aplicada no podría, no digo que no podría estar, no podría desarrollarse o hacerse, sino que tal vez sería más lento, ¿no? Porque tendrían que al final de cuentas comenzar con ciencia básica para después hacer su ciencia aplicada. Entonces, es que justo no te puedes saltar esos pasos, güey. O sea, imagínate, si no se tuviera el conocimiento de los SARS, de los coronavirus,
cómo iban a hacer la vacuna, güey, si no tenían ese conocimiento previo de qué es, cuál es su forma, qué proteínas tiene, entonces el conocimiento básico, esas características generales del virus, si no lo tuvieran no hubieran podido hacer ni de pedos, güey, la vacuna, ¿no? Entonces, justo primero deben de pasar por la ciencia básica para después poder hacer la ciencia aplicada. Pues ¿no? sí. Y justo es algo que bueno, a mí luego me gusta mencionar, porque es muy recurrente, no sé si con ustedes que es muy recurrente eso. Y ¿ustedes qué hacen? ¿Dan clases? Ya, estos perros, ¿no? Cuando te preguntan qué eres, biólogo. Yo cuando entré a la... Entonces, pues se la paran preguntando eso y pues a mí siempre a modo chusco, güey, les digo, pues hay biólogos que se dedican y que están en la salud, en la cuestión de la salud, y hacen que antibióticos, que hacen virus, vacunas, todo eso. Y ellos hacen toda esa investigación para poderla hacer. Después va a llegar otra persona, a lo mejor un farmacéutico, va a hacer la recetita que el biólogo ya le dijo, mira, ve, esto sirve para esto, ¿no? Y el farmacéutico llega, hace la receta y el médico nada más te dice, tómate esto. Y no ya. Lo digo en forma chusca, ¿no? Porque por lo regular se demerita mucho. Se demerita mucho al biólogo y no quiero decir que las otras carreras sean menos, ¿no? Tienen su nivel de dificultad y buenos, pero los demeritan por abajo de esas otras carreras. No, pero es que siento que muchos biólogos piensan lo mismo, güey, o sea, piensan eso mismo. O sea, no es cuestión del tanto de la gente. Hay de todo, hay de todo. O sea, me refiero a que, por ejemplo, nosotros, o por lo menos yo sí digo, soy botánico, soy biólogo y me siento muy chingón de lo que soy y de lo que hago. Pero muchas, por ejemplo, personas que están en la carrera, en la facultad, pero que se dedican a hacer como biotecnología o que están en salud pública o eso, aún siendo biólogos, como que se sienten en otro estatus. Bueno, sí, eso sí. Entonces, la sociedad es el reflejo de lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces, a ellos, la sociedad ya no los ve como biólogos, sino los ve como biotecnólogos. Aunque su título diga biólogos y la chingada, los ven diferente. O sea, ven diferente al vato que está con su bata de laboratorio en su labo, obviamente, y haciendo acá sus experimentos y todo, y que está muy chingón. Justo eso es como lo que físicamente, o como que la ideología que se tiene que el científico es así, ¿no? Con su batita. Y acá y el biólogo, por eso creo que mucha gente todavía piensa, biólogos es animales y plantitas. Entonces como que al biólogo todavía lo consideran así como que pues es el cuentapatas. Hay que irnos a campo con nuestra bata, güey. Pues sí, güey. O sea, es que sí, creo que es una imagen que nosotros mismos les estamos dando a la gente y que finalmente no es culpa de la gente la que no quien demerita al biólogo por ser biólogo, por estudiar o por ser de campo, por ejemplo, ¿no? Esa pelea o no sé cómo llamarle, ¿no? De biólogos de campo y de laboratorio. Que no. Que para mí eso sí se me hace una cosa creo que innecesaria dividir, no sé ustedes, pero para mí se me hace algo muy innecesario dividir luego biología de campo y biología de laboratorio. O sea, las actividades obviamente sí son diferentes. A la Facultad de Biología de la UAM. ¿No? O sea, las actividades, las técnicas obviamente sí son completamente diferentes, las de campo y las de laboratorio, hasta ahí bien, pero que te digan, ¿tú eres biólogo de campo o de laboratorio? O sea, güey, yo trabajé en campo y también trabajé en laboratorio, la mitad de la mitad. Al final te digo, complementa un trabajo. Es lo mismo que te decía con dividir entre ciencia básica y aplicada. Pero, o sea, y aquí yo creo en esto de campo y laboratorio sí completamente somos los biólogos los culpables, que nosotros mismos, güey, hacemos pues, esa misma división, güey, esa misma clasificación siempre pendeja, somos nosotros mismos, güey. Como el pinche Chems, güey. Sí, güey. ¿El qué? El meme del Chems, del perrito que está pegándose. Ah, sí. Es que así pinche gente, güey, que dice biólogos de campo y laboratorio. Sí, somos nosotros mismos quienes nos estamos ripando. No sé usted, pero al menos yo sí que he llegado a ver algunas como que afectaciones en el pensar de los alumnos cuando entran, porque se frustran, es que no sé si quiero campo o laboratorio. Es que de campo voy a tener que hacer, me acuerdo mucho de unas chicas, pero es que en campo voy a tener que cocinar, voy a tener que dormir bajo la lluvia, no, mejor me voy al laboratorio. Entonces ya comienzan a haber esas distinciones, entonces ya yo creo que desde ahí comienza un sesgo hacia el área de la investigación, o sea, entonces no vas a ser
Si estás en laboratorio, entonces tú no vas a colectar muestras que requieres en campo nomás porque te dijeron que tú eres de laboratorio y no de campo. Sería lo ideal, ¿no? Y se me hace una mamada que te digan, es que voy a cocinar, güey. O voy a dormir a huevo ahí bajo la lluvia. Güey, hay alternativas, o sea, ese es tu pinche propedéutico. Y eso es culpa de la dirección, de los directivos, en este caso de la facultad. O sea, que se supone que no es la única unidad que hace eso, seguro ha de haber otras. O que ya pasaron por eso, pero ahorita ya no lo hacen. Pero el problema es que se sigue haciendo de esa manera. Sí. Mucho tiempo se ha hecho de esa manera y sí nos hacen pensar como de verga. Yo mismo, por ejemplo, decía como de, güey, pues es que yo para el laboratorio, güey, no conozco nada, güey. Ya me metían el miedo de que, pues es que tienes que saber esto. Y yo, verga, pues vine a aprender, ¿no? Se supone que vine a aprender, culos. Pero ya desde un inicio, antes de entrar incluso a la facultad, ya te están diciendo como, oye, es que tienes que ya saber esto, o tienes que hacer esto. Yo digo, güey, para andar incluso... en campo, soy pendejo para el laboratorio también, ¿qué hago aquí? ¿No? Y bueno, no sé ustedes, pero al menos en la cuestión de las materias, aquí hablando de donde estudiamos, que dividen cuando llegas a un momento las materias de laboratorio y las materias de campo, ¿no? Y mucha banda se sesga a que, es que yo voy para el laboratorio, puras de laboratorio, ¿no? Y al final es... La parte experimental, ¿no? Ajá, la parte experimental, y así le ponen experimental y campo. Entonces, güey, no mames, yo tomé materias de ambas, cabrón, y igual ahorita no aplico la molecular avanzada, güey. Pero al menos me defiendo y sé cómo hacer un PCR, cómo actúa la prueba de ELISA, sé cómo esos pedos de lo molecular, no, a lo mejor me voy a hacer secuenciación de mis plantitas que estudio, güey, ¿no? Hacer filogenias o algo así, me va a servir, güey, a pesar de que yo me fui a un poquito más hacia las plantas, la taxonomía y la evolución, me va a servir, güey, ¿no? Se complementan las materias como quiera. Sí, yo tengo, por ejemplo, un compa ahorita que tocaste ese tema, güey. Incluso no necesariamente vas a trabajar con lo que te dijeron, o con una planta, o con un virus, o con una bacteria, con un hongo. No, güey. Tengo un compa que salió, no, al chile no sé qué. Un compañero, pues, ¿no? Ya, ¿qué ellas quieren? Ni me acuerdo, se va. Por eso aclaré, güey, un compañero. Se fue, no sé qué hizo, en qué hizo su tesis, se tituló por promedio, sepa, pero sí, recuerdo que estaba muy clavado, porque desde un inicio, antes de entrar, él ya decía, güey, a mí me gusta esto, yo quiero algo que pueda estar en el laboratorio, que pueda aprender de esto y esto. Él ya lo tenía claro, ¿no? Salió de la facultad y creo que, no sé si siga trabajando en eso, pero estaba trabajando en un lugar, creo que en una fiscalía o en una cosa así, güey, justo, pues ahora sí que, no sé, si era como el encargado del laboratorio o algo así, de las pruebas que hacían es que no recuerdo cuál es los criminólogos o criminalistas, no sé cuál es la diferencia entre esas dos madres, pero está trabajando directamente con eso, ¿no? Con delitos y la chingada, güey. O sea, por ejemplo, ahorita durante esta pandemia, güey, varios laboratorios comenzaron a contratar, y luego porque a mí me tocó de mis compañeras que me decían, sí están contratando, güey, tal laboratorio, y necesitaban personas que pudieran hacer PCRs, güey. Entonces, lo que me dicen mis compañeros es que, güey, es fácil hacer el PCR, güey. Nada más abres tu kit, metes que tu primer, que metes esto y lo otro, lo pones y ya, güey, haces tu PCR. Y ahorita con los kits que venden ya es muchísimo más sencillo que hacer la antigüita, güey, a capela. Entonces, pero por ejemplo, yo sé cómo las partes que lleva, güey, para hacer todas esas pruebas y todo eso, pero teóricas, güey, nunca prácticas, ¿no? Entonces a mí si yo quería chambita, güey, como biólogo para hacer esas pruebas, pues, güey, no puedo. ¿Por qué? Porque desde un inicio te comienzan a inculcar, tú vas para campo, tú vete para allá, güey, los laboratorios, véngase para acá. Imagínense si los biólogos tuviéramos esa capacidad o esa mentalidad de aprender de todo. O sea, yo siendo botánico y a menos haber hecho 2-3 veces PCR en práctica de laboratorio en la clase, sin pedos me hubiera rifado, me hubiera atrevido a aventarme a... Lo hice en la clase, ¿no? Aquí que puede cambiar, ¿no? Aunque de positivo un güey de COVID. Pues sí, ¿no? Ya te di 30 días de descanso, güey. ¿Qué más quieres? Y el vato, pero sin goce de sueldo. Madre. No es cierto, güey. El Ángelo sí cobró. Saludos, señor. Saludos, señor. Sí, güey, pero pues no sé. Entonces, ya diciendo todo esto, ¿qué más hace el biólogo? ¿Cómo ven? Pues, bueno, pues ya se interrogaron en términos generales como es las distinciones y la chingada, ¿no? Pero pues igual y empezar como paso por paso. No sé, por ejemplo, nosotros hacemos... Es que sí hacemos cosas diferentes, los Sí, la verdad, ya para acá. Cuestión de plantas, ahorita en plantas y después vemos en la zoología, a ver qué pedo, qué nos acordamos de zoología. Nos vamos a meter en esos terrenos pues, cabrosos. Pues nomás para saber lo que sabemos, güey, términos generales, güey. Obscuro, perro. Pues sí. Pues sí, perro. Pues es que, o sea, dentro
de la botánica, por ejemplo, yo hago un poco más de cuestiones taxonómicas. Ujú. O sea, ver cuáles son las diferencias entre especies, cómo diferenciarlas una de otra, hacer claves, describir, ilustrar, todo ese tipo de cuestiones principalmente, ¿no? Aunque también, pues, de pronto le entramos a otras cuestiones, pero pues básicamente es a lo que ahorita me estoy dedicando en estos momentos. Ujú. Pues sí, yo por ejemplo, bueno, pues hacer como la aclaración, aunque dije que hacemos cosas diferentes, aunque al final es muy similar, ¿no? Pero sí, Somos botánicos. por ejemplo, para empezar, los tres somos botánicos. Gera, pues sí, creo que es el más clavado en la taxonomía, no sé si llamarla tradicional o más como estrictamente taxonomía, haces tú. Y siento que, por ejemplo, yo sí llego a... Básicamente mi trabajo también pertenece a ese rubro, ¿no? De la botánica, en parte taxonomía. No es tan estricta o tradicional como la hace Gera, o específica, porque lo mío es más general. Pero también básicamente hago esa parte, descripción, identificación, por ejemplo, tú no haces claves. Yo no hago claves, ¿No? por ejemplo, en este momento. Que es algo más puntual justo de lo tradicional, Ujú. como mencionas. Que tradicional no quiere decir que esté mal o que antiguo, No, tradicional ni mejor, ni mal. es un título que se le dio porque pues es algo puntual o como específico. Como inicio de alguna manera, que ¿no? Los trabajos taxonómicos. No es que, es facilito, no mames, hacer claves está bien perro hacer Sí, claves, claro. la neta está bien. Necesitas primero ser experto en el grupo, conocer el grupo, pero macizo para poder hacer una clave, ¿no? Sí, y por ejemplo yo, algo adicional que puedo estar, no soy experto evidentemente en el área, pero en la parte yo incluyo por ejemplo en mis trabajos que he hecho ya, usos, ¿no? Por ejemplo también tú, ¿no? En algún momento. En algún momento. Pero, Esos. por ejemplo, los usos, ¿no? Y ahí ya Ándales. entra los usos de las especies con las que estoy trabajando, ¿no? Principalmente árboles y ahorita exóticos. Su origen. El origen, ¿no? Y, por ejemplo, en la parte de usos ya entra otra rama que es la etnobotánica, por ejemplo, ¿no? Entonces hago como esa parte, básicamente descripciones, identificaciones, ilustraciones y esta parte de los usos que se les pueden dar a las plantas. Y como dice Chino, la parte del origen, yo no ando ahí yéndome a Japón a ver si sí o no, pero pues de manera bibliográfica pues vemos, ¿no? De dónde surge o de dónde provienen estas plantas. En términos generales es lo que hago. ¿Y tú, Chino? Pues yo, no sé, güey, ¿qué hago de la vida? No, güey, de la botánica. De la botánica. Bueno, pues igual ya menciono, los tres somos botánicos. Todos lo saben los que nos siguen, pero bueno, al menos en mi proyecto de tesis, trabajé aspectos más evolutivos, en cuestión de conceptos de especie, procesos de especiación, y yo me metí un poquito al laboratorio para ver, cuestiones de celulares, de cromosomas y polen. Entonces yo no le he metido tanto a la taxonomía como Gera, o sea, de la planta, del grupo del cual es la planta que yo estudio, así conozco varias especies y todo, pero no me clavé a la cuestión taxonómica como Gerardo lo hizo con las daleas. Yo no me clavé a los usos y a los orígenes como lo hace Panchito, porque pues bueno, él trabaja con exóticas, la mía dejó eso, no una especie, pero yo me centré más y no sé, a mí me gusta llamarlo como ver o tratar de comprender el comportamiento de esa planta, güey, para saber qué está pasando con ella. O sea, lo mío fue más cuestiones como que hay evolutivas, ¿no? O sea, no fue tanto taxonómica. Sí hice la descripción de la planta, sí me metí al rollo así como dice Gera de saber identificar qué especie es qué, pero lo mío fue más como específico. Y pues es a lo que me dedico yo dentro de la botánica, es a lo que me dedico yo, más a la parte evolutiva. Entonces son cosas similares pero diferentes, ¿no? De alguna manera, en cuestión de pues botánica. finalmente pertenecemos al mismo grupo de investigación, o sea, es como complicado que te dediques a hacer cosas totalmente diferentes. Y está chido, digo, a mí si me preguntan, a mí se me hace chido porque, por ejemplo, Gera, creo se le olvidó mencionarlo, hizo también cuestiones geográficas, de modelado, güey. Bueno, o sea, un poquito a lo hice en modelado. mi tesis, pero realmente no me dedico. O sea, no eres experto, no te dedicas a eso, pero pues tiene los principios. Y por ejemplo, Gera a mí me ayudó en una parte de mi tesis, ¿no? Para hacer un modelado de
de nicho ecológico, que son cuestiones geográficas. Y es lo chido de ser variados en los conocimientos porque se complementan los trabajos. Dijera en algún momento, me dice, oye, quiero saber la morfología del polen de esta especie. Órale, güey, hacemos la técnica de palinología y ya sacamos la morfología del polen, ¿no? Y ya se agrega o se hacen más completos los trabajos. Sí, pues hay muchas descripciones que utilizan ya el polen. Hasta cuestiones, ¿no? Como el polen, como el número de cromosomas, esas cuestiones. Entonces, pues sí, como dices, en este caso sería como complementar el trabajo del grupo con los conocimientos que tenemos cada quien, ¿no? O sea, en algún momento, por ejemplo, el doc me dijo que quiere hacer un trabajo de modelado de nicho ecológico con Browniartia. Creo que con lo que sé, hasta el momento podríamos sacar un buen artículo. Hacer una propuesta para un artículo y pues ya dependiendo de qué digan los revisores, pues se puede modificar o no. Entonces sí, los conocimientos que tenemos actualmente pues nos ayudan a complementar, a fortalecer al grupo como tal. Sí. Pero nos dedicamos más a unas cosas que a otras, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Ahorita, por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando más es la flora ilustrada de Morelos, que es pues prácticamente eso, la taxonomía, descripciones, ilustraciones, claves, todo esto para dar a conocer la flora que tenemos a la sociedad y a los otros botánicos, ¿no? Bueno, principalmente a los otros botánicos de manera tradicional, como mencionan, pero como estamos haciéndola actualmente, creo que hay se involucra más a la sociedad en general, se ¿no? podría involucrar más a la sociedad. Sí. Creo que es algo muy importante, una de las principales fortalezas del proyecto que estamos manejando actualmente. Sí. Y pues bueno, eso es en placas, ¿no? Dar un ejemplo de lo que nosotros hacemos. Los tres somos botánicos, pero por ejemplo, si alguien llega y dice, ¿qué me tomo, güey, para la gripa? O sea, güey, él es taxónomo. Él es identificador de plantas exóticas, yo soy evolucionista, güey, yo no soy etnobotánico, yo no trabajé medicina tradicional, ¿no? Oye, luego me pasa, ¿qué le pongo a mi plantita, güey? Se puso amarilla, le digo, carnal, yo soy botánico, güey, pero no me dedico a esa onda, si quieres, aguántame, déjate investigo, ¿no? Con otros compañeros que son botánicos que se dedicaron a ese rubro, ¿no? Dentro de la botánica, y así también hay pues en animales, ¿no? No, y justo ahorita antes de pasar a animales, creo que lo que mencionamos es lo que hace el grupo. Ajá. Pero otros botánicos hacen otras cosas, güey. O sea, el doctor Alfonso Delgado trabaja en parte lo que nosotros hacemos, pero hace más cosas. La maestra Leti, otra botánica también, o sea, en parte hace eso. Ella de hecho es parte de uno de los fascículos de la flora ilustrada de Morelos. El doctor Pedro Mercado, que fue el que me ayudó con cromosomas, por ejemplo, él me llegó a platicar que salían a campo a colectar sus muestras de raíces, de botones, güey, o semillas, para ellos llegar al laboratorio, germinar las semillas o hacer los cortes de las raíces y poder hacer los estudios cromosómicos allá celulares, güey, de las plantas. Entonces, es otro rubro también que ellos trabajan. Son botánicos, al final de cuentas son botánicos, pero en otro rubro. Sí, o sea, y de esos hay un montón, ¿no? De ramas dentro de la misma botánica, que pues como dices es lo que pasa dentro de los hongos, dentro de los animales, ¿no? O sea, Juan por ejemplo también es en parte taxónomo, pero ahorita está haciendo cuestiones del laboratorio, de producción. Él, por ejemplo, yo por lo que he visto se está metiendo en cuestiones de producción. De producción y por ejemplo hace extractos de algunas cosas, y me imagino que ahorita en donde está chambeando tiene acceso a, bueno, por lo menos por lo que me platicó antes de que se lanzara, iba a tener un montón de oportunidades dentro de la micología para pues para chambear por allá. Que iba a ampliar justamente su... Juanito se me hace un buen ejemplo, güey, de la ciencia básica y la aplicada, güey. Como él, me gusta mucho cómo él comienza a aprender, digamos, desde la ciencia básica, identificar un honguito, a saber qué honguito es. Y ya cuando sabe bien qué hongo es que yo he visto que esto lo usan para esto, güey. Entonces voy a sacar, lo voy a cultivar, güey, lo voy a producir. Entonces ya comienza a meterse a los rollos aplicados. Entonces, no, pues está chido, güey. Para mí se me hace un buen ejemplo de una persona que aplica, güey, la ciencia básica, que hace ciencia básica, pero también la aplica, güey. Sí, incluso un buen ejemplo el Juanito. Lejos de esa distinción tal vez, siento que es una de las personas como más cercanas que conozco que también es como muy completa como biólogo, güey, porque sabe de
o sea, su fuerte, siendo lugar a dudas, son los hongos, ¿no? Sí. Pero le sabe a los reptiles, güey, le sabe a los anfibios, A güey. las aves un poquito. A las aves, a los peces, güey, Y- sabe técnicas de colecta de peces. Y por ejemplo, de él todo aplica eso. bien las técnicas de la biología en general, porque por ejemplo, me acuerdo que me dijo, güey, encontré una bromniatia. Ya no es cierto, güey. Y me manda foto y era la Vázquez, sí, güey, ya chinga. O sea, es que la vi, güey, en el libro, güey, me dieron un libro, pero pues viene a blanco y negro, pero se parece mucho, güey, ya la vi, güey. Y me acordé que tú me dijiste, güey, que la que estudias es así, como que azulita, moradita, güey, con un puntito verde en medio y es igualita, güey. Y sí era, güey. Entonces ese güey sí aplica, ¿no? Sí, lo siento que aprender bien guarda cabrón. todavía el instinto naturalista, el Juanito. Ujú. Pues más Saludos, Juan. Yo siento que muchos lo tienen, Sí, seguro nos anda viendo. pero lo pierden. O sea, Sí. justamente por... O que se clavan mucho, ¿no? En... No, O bueno, yo creo a que mí tiene me que pasó. ver A que- mí me pasó. pero tiene que ver mucho con cómo nos forman, güey. Eso sí, sí. O sea, sí, lo perdemos nosotros porque al final sí permitimos que nos moldeen sí. y no tenemos como un criterio para decir, a ver, aguántame, cabrón, porque yo quiero hacer esto, pero también esto. Como que entrando justamente desde el propedéutico que te llevan a... Y que está chido, o sea, porque... La experiencia está chida. Sí, la experiencia está chida, Como experiencia. pero que te lo vendan Como que- anécdota, ¿no? Ajá, pero que te lo vendan como, no, es que así... Ese va a ser tu día a ese día, va a ser ¿no? tu día a día, güey. Eso va a ser tu chamba. Que te tienes que meter al río y mojarte y andar mugroso y que la chinga. Y muchas veces A veces sí, muchas veces sí, no lo puedes evitar en muchas ocasiones, pero tampoco es realmente el día a día de un biólogo. No. O sea, y puedes bañarte en campos, si hay las condiciones, Sí. puedes hacer un montón de cosas sin tener que... pues, Muchos andar no así. van al baño, güey, porque hacen en un hoyito en la Ujú. tierra, güey. Entonces Yo como no que... puedo. Como que siento que esa culpa de que muchos pierdan ese instinto naturalista tiene que ver Sí, con la formación que nos dan, sí. cuando podrían incluso canalizarnos a mantenerla y a ver, ¿qué quieres hacer? Órale, vas, pero tienes la libertad de moverte entre estos campos, entre Sí. estas áreas, entre estas ramas. Y creo que Sí. te encasillan tanto que sí terminas diciendo, no, es que yo soy de Sí. campo, yo soy de laboratorio, yo soy biotecnólogo, yo soy taxónomo, yo soy esto. Y está chido, pero siento que estaría más chido si te involucraras más con otras cuestiones. Sí, digo, bueno, a mí quiero dar mi punto de vista. Sí, como dices, ¿no? También tiene mucho que ver en cómo inicias. Digo, hace rato yo dije que desde mi punto de vista, o bueno, como a mí me sucedió es porque me clavé más en lo que hago ahorita, lo que comencé a hacer en mi tesis de botánica. Pero pues bueno, ya les había comentado creo en los primeros episodios que como yo llegué a la biología, que yo antes era ictiólogo, bueno, me gustaba mucho la ictiología. Entonces... Igual ya damos el brinco, ¿no? A la ictiología. Ahí Sí. te diga el chino. Ajá. Oh. Bueno, entonces desde mi punto de vista, o sea, yo sí me clavé más en las plantas, más en el grupo que comencé a trabajar, y me olvidé de la ictiología, ¿no? Ahí se quedó, entonces fue porque yo me clavé más en otra cosa, porque mis instintos así durante toda la carrera, yo fui igual así como de, sí quiero aprender de esto, quiero aprender de otro, la neta la otra vez salí con una amiga, me invitó a pajarear, dije, chale, esa especie sí me la sabía, cabrón. O sea, ya hasta se me había olvidado cómo son los binoculares, ¿no? Porque frecuentemente salía a pajarear, güey, durante la carrera. Entonces, como me centré más en la cuestión botánica, pues como que dejé de lado lo demás y al final de cuentas sí se pierde la práctica. Ujú. Y dentro de los peces, o sea, me acuerdo, güey, cómo aventar la atarraya, cómo usar el chinchorro, la electropesca y todo eso. Pero pues ya, la neta lo dejé de practicar y toda esa onda. Pero por ejemplo, en entonces, ese caso, digo, justamente lo olvidaste porque como dices, te clavaste Sí, me mucho clavé. en tu proyecto, pero también porque son proyectos totalmente distintos, güey. Sí, o sí, sea, sí, en son botánica, ¿de qué te completamente sirve lanzar una atarraya, güey? sí. O sea, es Sí, como de, sí, güey, sí. pues no. Plantas acuáticas. Pero no, ajá, quizás, güey, pero no trabajas plantas acuáticas. No, güey. Perro. Entonces es como que creo que pues sí tiene sentido que se haya perdido. O sea, Sí. que sí te clavaste mucho Sí. en el proyecto y que está muy chingón porque tu trabajo está muy vergas. Sí. Pero La neta no me arrepiento, güey, al chile, la neta. pero no creo que me hay arrepiento. otras cosas quizás que sí te pudieran servir. Por ejemplo, en el caso de la botánica, el que sepas ictiología quizás no te sirve mucho. Ujú. Pero por ejemplo, yo creo que a un ornitólogo, a un mastozólogo, le sirve mucho saber un poco de botánica. Sí, sí, claro. Y por ejemplo aquí hablando de peces, al igual que las plantas que ya les mencionamos que
Gerardo taxonomía y evolución, Panchito otras áreas de la botánica de identificación. En peces también existe la taxonomía, en peces también existen cuestiones evolutivas, también existen cuestiones de la como que de las especies, todas las, en este caso los grupos biológicos tienen las mismas líneas de investigación. Sí, o sea, sí, bueno, esa es otra, ¿no? Bueno, a mí cuando me preguntan, es que no sé qué trabajar, entonces, muchos, porque a mí me tocó en la facultad, me decían, pero ¿con qué, o bueno, qué te gusta, güey? Los peces, las plantas, los insectos, y a mí me gusta preguntar antes, ¿qué área de la biología te interesa? ¿Por qué? Porque si tú me dices, güey, me interesa la ecología, bueno, la ecología. ¿Qué quieres saber de la ecología? No, pues que las interacciones. Bueno, ¿interacciones con qué? ¿Insecto-planta o la planta con el entorno en general, con otras plantas? Uh-huh. No, pues que polinización. Bueno, entonces vete un poquito más enfocado hacia la entomología o vete un poquito hacia la botánica. O ¿sabes qué? Quiero trabajar evolución como que, es que me gusta mucho cómo las aves, güey, cambian de forma y todo eso. Bueno, entonces dentro de la evolución, vete hacia la ornitología y en la ornitología te comienzas a formar hacia la evolución. Es que, por ejemplo, ahí recuerdo las prácticas de biología evolutiva, que siempre, principalmente la doctora Dulce, es quien dice, a ver, perros, lo importante aquí es su pregunta, güey, no es el grupo con el que quieres trabajar. Sí, porque muchos escuchan reptiles y todos se pelean por reptiles. Porque muchos van a la práctica y dicen, no, es que, pues, el grupo con el que van, con nosotros, somos botánicos en su mayoría. Entonces llegan allí y es como de, pues es que son botánicos y a mí me cagan las plantas. Y creo que tiene mucho sentido eso de decir, a ver, aquí lo importante es la pregunta, güey, no es el grupo. Ya una vez que tengas una pregunta válida y buena y que pueda ser respondida, entonces ya puedes decir, ok, quiero responder esta pregunta con insectos, con plantas, con mamíferos, con aves. Sí. Porque finalmente muchas de las preguntas puedes responderlas justamente con cualquier grupo, porque casi todos los grupos siguen los mismos patrones de evolución, o sea, hay cosas bastante similares. Desde mi pensar, creo que cuando están dentro de biología, para saber qué es lo que quieren o qué les interesa de la biología para estudiar o para trabajar, primero deben de encontrar el área de estudio y ya después el modelo. Que el modelo ya me refiero a plantas, murciélagos, peces, aves, lo que quieras. Creo que es mucho más fácil que primero digas, es que quiero trabajar con reptiles, porque una vez que estás ahí es como de, ya estoy en el laboratorio de herpetología, bien chingón, ya me llevan a campo, ya vas a dar tu seminario, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, y digo, está bien hacer un listado de las especies, que nosotros también los hacemos, está muy bien. Pero creo que hay más, ¿no? Hay más cosas. Sí. Entonces creo que sí es muy importante que estés a gusto en el grupo con el que estés trabajando, pero también que tengas una buena idea de qué es lo que quieres hacer. Porque justamente otra vez te vas a solamente hacer un listado y ¿es ciencia básica o no? ¿O qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres aportar algo más? ¿Quieres hacer Porque dentro también hay etnozoología, hay los listados, hay como dices taxonomía, hay un montón de cosas, entonces sí, creo que es importante que estés a gusto con el grupo con el que estás trabajando, pero que tengas bien claro qué es lo que quieres hacer. Y bueno, a mí en esta parte me gustaría mencionar que tenemos un amigo, un gran amigo investigador que en algún momento a mí me platicó, porque pues yo voy más enfocado hacia el área a la que él se dedicó. Pero él me dijo, es que, mira, te voy a platicar, ¿no? O sea, mi proyecto de vida es cabrón. Yo entré y aprendí plantas, yo comencé con este grupo y decidí que mi proyecto de vida es ¿no? Hace años. Ahorita ya estoy a punto de culminar mi proyecto de vida, que es sacar el tratado de este grupo, ¿no? O sea, yo culmino ese trabajo, que fue mi trabajo de vida desde hace muchos años, y yo hasta ahí me considero exitoso, yo hasta ahí me considero bien conmigo mismo, que cumplí mis metas, pero no quiere decir que se casó con ese proyecto y lo hizo diario a cada hora 24/7, sino porque también tiene otros proyectos adicionales como floras, como sacar otros estudios de otro tipo, no específicamente de su proyecto que tuvo. Entonces podemos tener un proyecto de vida así como de poquito a poquito, irle talachando, pero también podemos trabajar otras áreas, ¿no? O sea, a lo mejor mi proyecto de vida va a ser muy taxonómico, sacar la información de un grupo en específico, pero
también puedo estar trabajando en las cuestiones de las floras, en las cuestiones de ecológicas, ¿no? O listados o así, sin dejar a un lado mi proyecto de vida, que eso va a ser pues hasta, que es lo que yo me planteo, ¿no? También esa es otra. Por ejemplo, ahorita otra me cuestión. recuerdo a Luke. Él es ¿cómo se llaman los que estudian mariposas? Lepidoptólogos o... Pues Entomólogos enfocados a las mariposas. Es que entomólogo es todo, ¿no? Ah, Los entomología insectos. es todos los que estudian los insectos. Ajá. Entonces, no sé específicamente los que estudian las mariposas. Por ahí Si alguien sabe, Ajá. lepidoptólogos. Algo así ha de ser, no sé, vamos a decir que es entomólogo. Pero ese cabrón, no mames, o sea, aparte de que sabe un chingo de cosas, de mariposas justamente, hace cosas hasta con cocodrilos, güey. Con cocodrilos, de genética de población con cocodrilos. Bueno, genética para la conservación. Entonces, En cocodrilos, banda. Entonces, hasta me acuerdo que un día nos estaba platicando. No, pues ahí íbamos en la lanchita para colectar los cocodrilos. Bueno, colectar como para sacar muestras. No crean que sacaban el cocodrilo y órale a su pinche bote de formol. No, o sea, no más. Dale, perro. No, o sea, nada más buscaban los cocodrilos, le sacaron una muestrita de sangre o qué sé yo, sí, ¿no? Hay un pedacito. Una biopsia, ¿no? Ajá, un pedacito, así, ¿no? Una biopsia y pues ya se llevaban esa al laboratorio y ya hicieron su estudio de genética para la conservación. O sea, imagínate, es más cabrón. Eso ya es más aplicado, por ejemplo, más, ¿no? O sea, pero el primer estudio era como para ver cómo se están comportando las poblaciones. Ajá. O sea, a través de la genética de poblaciones, cómo están comportándose Sí. genéticamente varias poblaciones de una misma especie a través de un gradiente, ¿no? De un Una rango distribución. de distribución que finalmente tiene aplicaciones en la conservación, porque los resultados que no recuerdo muy bien cuáles son los resultados, pero eran bien interesantes, o sea, No, sí están bien cabrones. es que sí no me acuerdo si estaban hibridando. Es que justo meten por cuestiones de hibridación, Ajá. güey, que dicen, es que, por ejemplo, de lo que me acuerdo, ahí sí Luke nos ve, ya me corregirá, de que en la cuestión de la conservación es de que tenían poblaciones, ¿no? Y la norma indicaba que esta población de aquí estaba bajo la norma, güey, que sí, Es que, extinción, no, que es no que sé qué. en Estados Unidos hay un cocodrilo que no me acuerdo si es el Moretti, Creo que su trabajo que Moretti. ese cocodrilo lo sacaron de la norma porque lo utilizan en Estados Unidos para cuestiones de hacer tus botitas, tus bolsitas, porque no estaba al parecer bajo amenaza. Ajá. Entonces estaba sujeto a ¿cómo se llama? Pues a ser usado, ¿no? a ser uso usado. de él, porque no tenía problemas de conservación. Sí. Pero después de eso se dieron cuenta que, más bien, eso fue también una movida de Estados Unidos, porque el cocodrilo, no me acuerdo cuál es el otro, el que está en la parte, bueno, en México también hay Moretti, pero hay otro que creo que es el Acutus, que es más valioso, pero entonces ellos, como se utilizaba más el Acutus porque era más valioso, dijeron, no, a ese lo vamos a meter a la norma, y al otro no, para poder aprovechar los que tenemos aquí. Pero si no mal recuerdo, creo el Moretti estaba más en riesgo que el Acutus. Y aparte había cuestiones de hibridación. Porque según el Acutus y el Moretti, hagan de cuenta que el Acutus aquí, el Moretti acá, ¿no? Pero resulta que una granja se lleva, no recuerdo si el Moretti, creo si el Moretti se lo lleva hacia el, no, el Acutus creo hacia el Moretti, y en una granja se escapan esos Acutus, están en el medio, comienzan a hibridar. Entonces, aparte de que era más escaso el Moretti, en cuestión de ejemplares, si no mal recuerdo, que le quitan esta norma, entonces lo comienzan a usar más, comienza a tener repercusiones en las poblaciones, en el número de las poblaciones, y aparte meten el Acutus con el Moretti, comienzan a hibridar, y entonces viene otro pedo que es se lo comienza a comer genéticamente. Entonces comienzan a hibridar, entonces el Acutus genéticamente comienza a comerse los genes del Moretti, entonces doblemente en peligro, ¿no? El Moretti, una por perderlo por las cuestiones del uso, güey, y otra perderlo por las cuestiones genéticas, güey, de la hibridación que hay con el Acutus. Entonces, ahí es a quien conservas, güey. Entonces, justo crearon este artículo de genética para la conservación para ver, güey, entonces no solamente hay que ver el uso, güey,
la cantidad de individuos que hay por poblaciones, la cantidad que hay en las poblaciones, sino también la dinámica que tienen dentro de sus genes, güey, porque al final de cuentas, indirectamente, al conservar una especie estás conservando genes, ¿no? Entonces, también por ahí va, ¿no? El artículo, si no mal recuerdo. Sí, la verdad no me acuerdo bien, ahorita estoy elucubrando mucho también con respecto a eso, pero sí es, o sea, la historia es más o menos esa, no recuerdo cuáles son las especies, cuál es la que está como amenazada, cuál es esta, pero como que, o sea, esa es como la historia general de lo que pasó ahí, y se me hace un ejemplo pues muy cabrón de justo de lo que hace un biólogo, porque pues lo que es una eminencia dentro de su área. Y creo que todo lo que está haciendo pues es dentro de la biología, güey. Es importante. O justo por la conservación y todo esto. Sí. O esta otra de la de un video que vimos de Brett Mischler que habla de la diversidad filogenética. Y que justamente tiene que ver un poquito con lo que hacemos de pronto. Ajá. Y que tiene que ver con la conservación. En este caso es de... Mischler es de Inglaterra o de Sudáfrica. No me acuerdo si es australiano el güey. Es australiano. Es el gordito, ¿no? El gordito barbón, como Santa. Sabroso. Viejo sabroso. Es que, güey, ese día que los conocimos se me hizo como chiste de gallego, güey. Está el mexicano, el francés, el australiano. No, te lo estás confundiendo. ¿Sí? Estás confundiendo a Ben y a Michael. Michel. Ajá. Bueno, pero sigue siendo como chiste de gallego, güey. Eso sí. El mexicano, el francés, el sudafricano y el otro, ¿dónde era? Alemán. Alemán. Verga, estoy un chiste de gallego. Sí, güey. Sí, lo estás confundiendo. No, Mischler es un evolucionista. El borbonito. Ajá. Es uno de los defensores de la escuela de los nominalistas. Sí, ya. Ese cabrón. Ya sabía que lo habías leído. Y ese cabrón, por ejemplo, hizo, pues, no sé si es un estudio. Porque yo no lo he leído al chile, solo porque lo vimos en una conferencia que dio. Y que habla de cómo, que sería como de detectar áreas prioritarias para la conservación. Ajá, pero no de manera tradicional, ¿no? Sino a través de la diversidad filogenética que hay en un área. O sea, no, porque de manera tradicional vas y comparas, ¿no? Diversidad beta, alfa y la chingada, y bien, generalmente bien. Pues, o sea, se hay hace. Una especie en peligro. Si hay especies en peligro, las especies que se usan, y no sé, es un montón de parámetros que están bien, yo creo que están bien, y bueno, son la forma tradicional, y cómo se han decretado. Se ha logrado avance y en muchos, cierta medida, ¿no? Por lo menos han decretado un montón de áreas naturales protegidas. Pero este cabrón llega y dice, a ver, para conservar mejor hay que tener diversidad filogenética. Y te habla de longitudes de ramas, o sea, de un árbol filogenético, longitudes de ramas, y explica por qué. Porque es mejor conservar grupos que tengan como más antigüedad, las ramas filogenéticas más largas. Es que, como te digo, o sea, indirectamente estás conservando los genes, ¿no? Exacto. Entonces, y ahorita que mencionas eso, me acuerdo que en la plática, porque en una clase de tópicos selectos de la evolución, Luke nos dio esa plática de los cocodrilos y nos dijo, entonces aquí viene la pregunta, güey. O sea, ¿a quién? ¿Y ustedes qué? ¿No? Entonces, ¿a quién conserva, cabrón? Al Acutus, que sabemos que hay varias poblaciones, al Morlelti, que hay pocas, o al híbrido, güey, que tiene carga genética de ambas, güey. Entonces, genéticamente, ¿tú a quién conservas, güey? ¿Hacia dónde te haces, güey? Está muy perro, güey. Hijo de su muy chimadre. Porque tú puedes pues al híbrido porque tiene las dos. Ajá, pero no, porque está viendo un proceso. Al final diversidad, ¿no? Sí, porque yo, en cuestión diversidad biológica y diversidad genética, claro. Te quedarías con ambas al conservar uno, güey. Pero también que tanto de los genes sí se conservan o no. Pues, porque a lo mejor solamente está viendo el puente híbrido. Ajá. Y todavía a lo mejor no sabes todavía cómo se está comportando, porque a lo mejor no hay ni introgresión, güey. A lo mejor no hay introgresión, a lo mejor está viendo un proceso de especiación a través de hibridación, que lo estamos presenciando, güey, y que estaría bien chingón, güey. Y ahí entraría como de todavía más. Güey. No manches. Está más sí, está, y es que está, no, mames, está bien cabrón, la chamba de un biólogo, güey, no se centra solamente en el estudio de las plantas y animales, va en un universo, pero cabrón macizo, que me acuerdo mucho de un profe que nos dijo, no, la biología es una bendición, pero al final de cuentas es una maldición. Bendición porque tienes las puertas para aprender lo que tú quieras, para saber de todo.
La maldición es de que no puedes saber de todo. Debes de elegir, de todo ese universo, debes de elegir poco, güey. Es que también eso no tiene que ver ya con el sistema, básicamente. Sí. O sea, no me quiero oír chairo, güey. Pero es el sistema, güey, el que nos ha orillado a tener que elegir una rama, un campo, un área de estudio. Porque, por ejemplo, los naturalistas, regresando al programa anterior un poquito, eran cabrones que sabían, no de todo, güey, porque Darwin, nomás Darwin. Sí, claro, pero en ese momento todavía no había, por ejemplo, genética, no había biotecnología. Entonces, por lo menos lo que hizo en ese momento era saber todo lo que había hasta ese año. Hasta ese momento. Actualmente hay tantas ramas que sí, no se puede, pero creo que tampoco es que te encierres, sino creo que sí podrías ir absorbiendo un poquito. Sí. Pero que finalmente sí es muy complicado porque el que poco abraza, ¿cómo va? El que mucho abarca, poco aprieta. Ajá, entonces ahí pónganlo abajo, el que mucho abarca. Panchito 2022. O sea, sí tiene mucho sentido que tengamos que elegir, pero también está como muy dado a la chingada, ¿no? Que tengas que elegir. Sí, la neta, yo les soy sincero, creo ya lo comenté en ese programa cómo llegamos aquí a la botánica. Yo amaba y hasta la fecha sigo amando los peces, me siguen gustando un buen, pero la neta me movió más y me di cuenta que es mejor seguir el área de estudio que el modelo. Porque al menos yo sé que ahorita yo he ido aprendiendo más sobre evolución y todo eso. Y yo creo que en algún momento podré llegar a meterme a peces. Y los conceptos y el conocimiento de evolución que ya tengo, poderlo aplicar, güey. En peces sin ser ictiólogo, ¿no? Sí. Como tal. Ya habrá otra persona que se dedicó mucho a la taxonomía, a toda esa parte. Bueno, vente para acá, güey. Tú colabora con la cuestión taxonómica, güey. O sea, explícame cómo está acá la cuestión del grupo, güey. Y ya vemos cómo va lo de la cuestión evolutiva, güey. Entonces, sí, ya, o sea, hacer una cuestión dinámica, güey. Una cuestión multidisciplinaria, como decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuestiones de modelos de nicho ecológico, creo que sí. Con lo que sé de hacer modelos básicos, si me das datos de peces, podemos hacer modelos sin ningún problema. Y la otra vez un profe también estaba platicando, o sea, no, porque estoy armando lo de cuestiones de jardines de polinizadores, porque él trabaja con aves, güey. Sí, pero sabemos que no, que tenemos que usar especies nativas de plantas. Dije, ¿dónde? No, pues que tal pueblo. ¿Y sabe qué hay allá? No, pues es lo que estamos viendo. Ah, bueno, ese pueblo más o menos lo conocemos esa zona. Y le dije, no, pues por allá es muy común ver esto y esto y esto y esto. Y me dijo, pues ahí te echo grito, ¿no, güey? Para que nos eches la mano, güey, para ver qué especies hay en esa zona, para ver qué especies son factibles para meter para los jardines de polinizador. Entonces ya viene el conocimiento de aves con el conocimiento de plantas, güey, juntarlos en un mismo estudio y hacer algo, pues, chingón, güey, algo multidisciplinario y completo, güey. Claro. Y bien. Y, por ejemplo, hay ramas, por ejemplo, la botánica, que creo que es importante para un montón de cosas. A nosotros, por ejemplo, creo que todavía no estaban cuando nos invitaron, no a participar como tal en un proyecto, pero nos pidieron ayuda con un chavo que estaba haciendo una tesis de mamíferos en un río acá en el sur. Y invitaron a Chema directamente, porque pues él en ese momento era el que más conocía, bueno, actualmente también, pero en ese momento estaba aquí físicamente. Entonces fuimos. Porque ahorita está en el Cora. Sí. Saludos, Chemita. Perro. Y en ese momento fue como, o sea, sí, a mí se me abrió justamente el panorama de la botánica en otras ramas, porque Chema empezó a preguntarle, oye, ¿sabes de qué se alimenta? Ah, sí, pues leí y decía que de esto. Y entonces ya fuimos y, mira, esta es la especie de la que se alimenta tu pinche especie, güey. Entonces ya fue como de, mira, entonces si buscamos áreas en donde haya esta especie de árbol, seguro va a ser más probable. O sea, es como un modelado empírico, ¿no? Sí, pues por ejemplo con el venado, güey. Ajá. Ahorita, bueno, en el rancho de mi jefe, pero yo lo he escuchado también aquí en Morelos, que donde hay un cazaguate, güey, muy seguramente va a llegar un venado, porque se alimentan de las flores, ahorita que es temporada de floración del cazaguate. Entonces
Entonces ahí, güey, o sea, si no conoces la planta, güey, Sí, vas a andar a ciegas, güey, pero- buscando el animal. Pero por ejemplo, muchos de los zoólogos no conocen de botánica y quizás Sí. no es que no les interese, sino justamente en su formación les dijeron, olvídate de las plantas, pero tú eres Y- zoólogo. Si de por sí zoología es complicado, güey, ahora métete a botánica. No, pues, pero ponle es que es otro algo grado de que complicaciones, es güey. que no creo que sea porque sea complicado, güey. Porque Es hay- más por la formación, es ¿tú la crees? Siento que todo, güey. No, o sea, es a que mí, todo es bien que es un complicado, con- a mí güey. meterme Bueno, a te digo, o sea, insectos o a Ajá. mamíferos. Incluso en más ¿sabes? cosas de Por plantas, ejemplo, güey. O por sea, ejemplo imagínate. a mí se me hace muchísimo más complicada la botánica, güey, que los peces, güey. Pero En imagínate, cuestión taxonómica, en taxonomía, en peces, pero la neta, fíjate, sí me por sentía ejemplo, más chido. nosotros dos estamos un poco más metidos en leguminosas. Ujú, sí. Le sabemos un poco más a leguminosas. Y de pronto te traen otra familia y no es así como tan fácil que le entres, güey. Ah, no. O sea, no, dentro no, de la botánica no. te traen Sí. un pasto, cabrón, No manches, no. un asteracea. Y luego ni siquiera son pastos y parecen pastos, Ajá. güey. Entonces, dentro del mismo grupo hay cosas que tú no le entras, güey. Hay Ujú, gente sí, que sí, nosotros sí. conocemos que las leguminosas no le entran porque les tienen miedo, Sí. entre comillas. Sí, por el Pero grupo. ahora creo que es eso, que como que alguien nos dijo, no, es que los pastos son bien complicados, güey. Y no le Sí. entramos. Sí, la neta, bueno, yo que soy el más nuevo, ¿no? Entre comillas en esto, el más reciente, el más bebé. el más baby, El ¿cómo chiquito es? bebé. El más derivado. Pues sí, güey, o sea, yo llego y a mí me mencionaban de las daleas, en ese tiempo no las conocía, no, pues que está complicado ese grupo, porque lo quiere estudiar gente, no. Ujú. Yo no quiero grupos complicados, ¿no? Pero es eso, güey, o sea- Y, güey, estoy en Browniartia, güey, ¿cuántos estudian Browniartia, güey? Bueno, pero son 65 especies, güey. Pues sí, güey, pero nadie las estudia, güey. No, sí, Verga, pero ¿no? creo que tiene que ver mucho con eso, güey. Sí, sí, sí. Que te dicen, no, güey, las asteracea no, Sí, las, te meten ese miedo, las ¿no? orquídeas Sí, no, los sí, pastos sí. no, porque son complicados. Mm. Y creo que finalmente no es que yo no quiera estudiarlos, sino que la formación que tuve es que me dijeron, no, güey, con esas, Ya. con Te esos- quedas con esa espinita, con ¿no? esos Sí, grupos no te y metas. hay algo bien Sí. cierto que es más difícil desaprender, güey, que aprender. Ujú. Justo por eso, o sea, ya lo aprendiste, ya te quedaste con eso. Ujú. Dices, Sí, "Verga, sí, no, cierto. güey". Sí, Ujú. sí, te Sí, cuesta cierto. mucho decir. Y no, sí mucha me banda entra. dice que las letras son muy complicadas. Sí, porque. Ya, y Porque lo acepto son, que güey. sí tiene su complicación, pero sí, o sea, comprendo lo que vas, tío, o sea, sí son complicadas, güey, pero no hay nada que, pues, güey, te eches un clavadito, No, güey, pues un no, ratito, o sea, güey, por ejemplo, lo vas a ahorita- aprender, igual te va a costar, güey, 2, Claro. 3 noches, güey, de desvelo y dices, puta madre, Por no, ¿dónde ejemplo, estoy? a Liz. Ujú. No, Yo No la mames. veo y digo, no mames, pinche Mames, Liz güey. es Esa es morra- una reata para las asteracea. Cabrón, va a ser cabrón, güey. Pero pues ella también le entró desde el principio a eso, lo aprendió. ¿Y ve? Y yo creo que ella tiene pedos con las leguminosas, Ujú. porque no es el grupo que ella O estudia. con otro grupo. Ajá. Pero por ejemplo, pues tuvimos la chance de acompañarla a colectar muchas veces. Ujú. Y sí son bien complicadas las asteracea, o un vergo, pero también o sea, tampoco es Sí. imposible. Sí, sí. Entonces yo como leguminosólogo, de pronto como que ya me animo un poco más a entrarle a un pastito, a una Pues yo a creo que una asteracea. porque ya aprendimos y ya sabemos o ya tenemos la noción de las rutas, güey. O sea, ya estudiamos un grupo, güey. Que mira, ve, no sé de este. O sea, a pesar de que somos leguminosólogos, Ujú. sabemos que, por ejemplo, Dalea es complicado, ¿no? Tú ya Desmóvil. sabes, Desmóvil, por ejemplo, que también ya lo trabajaste. Astrágalos. Astragalus, pero pues tú ya sabes la vía, bueno, encontré un astragalus, lo veo, lo analizo, hago la descripción, vamos a las claves, Ujú. vamos para acá, ya tengo esto, ahora vámonos para acá. Entonces ya tienes esa ruta de investigación, entonces esa misma ruta, güey, Claro. las asteras aunque sean complejas, tratas de seguir esa misma ruta, si te encuentras algo más diferente, pues ya puntual, lo atacas, ¿no? Ujú. Pero ya como que tenemos esas rutas, güey, hacia Sí, dónde sí, investigar, sí. hacia cómo llegar, güey, a nuestros objetivos, güey. Entonces, pero todo eso lo mencionaba finalmente porque, por ejemplo, un mastozólogo, creo que el que sepa de plantas le daría una ventaja sobre los demás. Cabrón. Y el pedo no es que no le quieran entrar porque se les hagan complicadas,
si no es por eso mismo, porque alguien les dijo, no, güey, con plantas no te metas, porque eso es otro pedo. Y además porque no les interesan las plantas, güey. Eso es, por eso. Hay varias, no supone, solamente porque alguien les dijo que no le entraran. La principal razón es que no les interesan, pero no les interesan porque alguien les dijo, si eres masosólogo, ¿para No qué puede, sí? ajá, ¿para qué estudias todo Y lo yo demás? creo que otra es porque además, o sea, la zoología también es complicada, es Claro. pesada, pero pues también dice, güey, es que tengo mucha chamba Pero, acá, güey, no tengo tiempo para irme para allá, si hay alguien que me pueda ayudar. Pero pues, por me voy para ejemplo, acá. ¿cuántas especies de mamíferos hay en Morelos? Sí, bien poquitas. ¿Y cuántas hay de leguminosas? Pero pues igual Muchas, también ¿no? Nuestros datos. también se están centrando en otras, Bien poquito, en otras muchas. cuestiones de Pero siento trabajo. que No, o sea, me también refiero- Yo creo que son viceversa. varias, pero sí tiene también mucho que ver eso que tú dices, Nah, güey. Pero Sí, yo creo dale, que son dale. varias. Nomás quería decir. No, Chile sí quería comentar como de. Porque ahorita estamos dando el ejemplo porque lo tomamos, ¿no? Pero hay que dejar en claro que al revés también es lo mismo. Regresando a un botánico que no sabemos de otros grupos. Me recuerda Yo sí sé varias. mamíferos. Bueno, pero de muchos otros tal vez. No, De peces no pero, sabes. por ejemplo, me recuerda a Daves, no, varias pero- ocasiones, güey, con Luke salimos. Y él no es botánico de formación, güey. Pero Pero veía sabe un chingo. una mariposa y decía, no mames, aquí debe de estar una laurace, perro. Ujú. ¿Y sí? Y sí, güey. La vez que porque fuimos su a Tepoztlán, ¿tú mariposa- fuiste? ¿A Matlán? No. ¿No ibas? Ah, que nada más iba yo. Ah, sí, nada más iba yo. O sea, me decían, ¿dónde está la mariposa? No hay, bambús. Y adelantito, güey, sí ven esos bambús, güey, que parecían pastos. Esta especie que la confunden con otra especie, que no sé qué, ahorita la tenemos que ver porque ahí está la mariposa, y tenemos que encontrar ahorita Sí. Aurelio. Sí, güey. Ah, Viceversa. esas, güey. Siento que todos los grupos, si todos Dije, no tuviéramos mames, una Pero... visión diferente, es siento que- que es más evidente mira, el ejemplo no- que dices. Sí, y es que no, tampoco quiero pues decir que la botánica es más importante, aunque sí lo es. Perros. 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 Pero o sea, porque a ti como botánico no es tan importante saber cuál es la fauna de un Claro. sitio. Sí. Pero a Sí. un zoólogo sí, Sí. quizás no es lo más importante, pero sí le va a ayudar un le buen. ayudaría un chingo Sí. saber qué especies hay en Yo, un yo, sitio. yo creo que ahí tiene mucho que ver con la capacidad del movimiento que tienen los animales en este caso, porque los animales, esa interacción que tienen con su alimento, por ejemplo, el venado, güey, se va a mover en torno a su alimento, Ujú. güey, su alimento es principal, pues son las plantas, güey, y si el cazaguate está en flores, a huevo va a estar el pinche Ujú. animal. ¿Y qué tiene que ver Y es con el conocimiento que debe de Sí. tener el zoólogo, o en este caso O el sea, mastozoólogo, para y digo, saber de esa por especie. ejemplo, a un botánico quizás algún insecto sí sería importante. Por ejemplo, si sabes la que- polinización. ajá, si sabes cuál es el polinizador específico de una planta, quizás sí podrías Sí. decir, mira, aquí vi esta abeja o este colibrí. Puedes decir, a lo mejor hay una especie de salvia o de O hasta lo- algo que Sí. andes buscando, güey. O sea, incluso puedes intuir, güey, sabiendo de las plantas, conociendo de las plantas, puedes intuir, no al 100%, no asegurar, pero sí intuir. Ujú. Si tienes flores tubulares, ¿quién se alimenta de flores tubulares, no? O sea, pueden meterse abejorros, pueden meterse colibríes, aves, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Va. esta Brognia ¿No? ayahualica, Ujú. que el doc, no recuerdo si sí comprobó, pero él, creo que incluso en la descripción puso como cuál es el posible polinizador. Sí, por Porque- la forma de la flor. Porque de hecho el artículo dice una nueva Brogniartia con una inusual forma, ¿no? Ajá. Porque es una flor tubular, Sí, que es raro dentro de este grupo. es la única. Ajá. Con ese tipo de Entonces flor, es como, quizás el polinizador no sea el mismo que en otras Sí, especies. sí, sí. Que, bueno, eso simplemente sabiendo de un poquito de polinización, porque pues él tampoco es experto en polinizadores, Ujú, sí. pero justamente te da una idea de qué puede ser. Ujú, Entonces, pues como botánico también es un poco importante saber algunas cuestiones de zoología, pero creo que no son tan importantes como para un zoólogo saber de botánica. sí. ¿Qué te digo? Tampoco estamos diciendo Porque que la- tienen que saber, pero Sí. creo Sí. que si los zoólogos, Sí. a todos los que nos ven, y es en buena onda, la Sí. neta, si quieren sobresalir en sus áreas, creo que es importante que tengan un poquito de formación botánica, por lo Sí. menos lo más básico. Sí. Les genera cierta O al menos tratar de ventaja, buscar, ¿no? Y Alguien que que les es bien eche la mano. Sí, importante. o por lo en menos eso. asociarse con Sí, un porque botánico. yo creo que va mucho por ahí de que pues, en la cuestión de los herbívoros, ¿no? O sea, se mueven, o sea, los animales se van a mover en torno a su alimento, a sus recursos. Güey.
y uno de sus recursos importantes es el alimento, güey. Ujú. Entonces, aquí en México, ¿cuántos carnívoros tenemos? Son, Chile son menos, ¿no? carnal. La mayoría son los herbívoros. Entonces, si la mayoría de los animales son herbívoros, güey, se van a mover en torno a ese alimento que son las plantas. Entonces, saber de qué se alimentan, cómo se distribuye su alimento, en dónde los puedes encontrar, que si sobre las laredas, que si en planitos, que si a raíz de un río, de una barranca. Entonces ya más o menos intuyes el ambiente en donde se puede encontrar de acuerdo a su alimentación, que es la vegetación. Entonces yo creo que sí les ayuda en gran medida a los zoólogos a ver toda esa cosa. Por ejemplo, los quirópteros, o sea, los murciélagos, yo he visto que hay muchos estudios de que estudian sus heces. Y en muchos quirópteros son frugívoros, entonces analizan sus caquitas, güey, sacan semillitas y que todo eso, güey. Entonces, ¿quién va a saber de eso? Más como botánico, ¿no? Ujú. O que ellos tengan una formación un poquito hacia la Sí, botánica, o sea, ¿no? si Saber. en este caso alguien que trabaje en murciélago sabe de botánica, le va a Sí. facilitar la Sí. chamba. Bueno, y hay personas, otra área de estudio, como estudian también algunos biólogos, también son las heces, que muchos así chuscamente les llamamos los cacólogos. Pero, o sea, güey, Sí, pensé que iba a decir. es más fácil encontrar una caca, güey, de un animal que ver el animal, güey, por sí mismo. Pues Entonces, ya lo hemos comentado, güey. Yo entonces, a sé lo de que- casos de gente que hizo su tesis con venado, haz de cuenta, Nunca güey. he visto un Y en venado. toda su tesis nunca vieron un Sí, puto entonces, venado, güey. ven la Neta. Está bien, como Sí. los memes, ¿no? De si quieres encontrar reptiles, invita a tu amigo botánico. Sí, ¿no? güey. El Panchi, güey. Sí, Pachi. Entonces, encuentran la caca, o sea, analizan la caca, mira, bebé, Sí. de que tiene semillas, güey, tiene esto, tiene lo otro, tiene hojitas, güey, pues, güey, se está alimentando Sí, de güey, plantas, por güey. ejemplo, Entonces, yo- busca yo- esas plantas y ahí céntrate para ver si Antes si de puede entrar llegar, a la ¿no? botánica ya se los había comentado y bueno, algunos de los seguidores ya saben que yo tuve una formación como mastozólogo antes de entrar Sí. a este pedo. Y la verdad es que sí, o sea, muchas de las cosas que veíamos y que están bien interesantes, o sea, porque todo este pedo lo hacen a través de colecta indirecta, güey. Ujú. Justamente O de ya muestras que tienen, ¿no? En los, de muestras que los tienen, colecciones. que van y lo único que encuentran son huellas, son Ujú. cacas, pieles, Pelitos, ¿no? Caca. pelos, nidos, rascaderos, güey. Y también es un conocimiento que tienen bien cabrón, güey, Ujú. porque, bueno, no sé si sea así, güey, pero ven, por ejemplo, un árbol así rasgado y dicen, no mames, este es un esto, pinche seguro. jaguar, cabrón. Y dices, chinga, ¿cómo? Y ya te dicen, no, pero es que por el patrón que forma, por las garras y la chinga, y dices, órale, güey. Porque te das cuenta que sí son diferentes entre especies, por ejemplo, de mismos felinos, güey. Simón. Y dices, chinga, o sea, tampoco está tan descabellado que así sea, güey. Pero sí está como... O sea, está un chingón en ese aspecto que dices, güey, no mames, neta están haciendo esto estos perros. Pero, sí se me hace como de... yo sí he visto todas mis especies de Dalea, güey. Sí, eso sí. Todas las que reporto para Morelos, yo las Las vi, vi. güey. Las fotografié. Afortunadamente, sí. era la única que se te estaba escapando. Y la Sí, encontré, lo güey. encontraste, no mames. Sí, güey. A huevo. Entonces es como, digo, no es demeritar el trabajo de estas personas, de los mastozólogos, por ejemplo, que muchas veces se tienen que conformar con cacas y con Sí. con esas madres, pero Y que en ocasiones también nosotros nos tenemos que conformar con ejemplares de herbario, pero Ujú. por otras cuestiones, pero creo que Sí. es en menor medida. ujú, Creo que ese es en menor Creo que- Y medida. que también siento que es directamente proporcional con la cantidad de especies que hay de plantas, ¿no? Sí. En cierta medida, porque Sí, sí, sí. pues... Hay no un mames. chingo de... y características de los Sí, mismos, ujú. los mismos. Dijera, La Pues, las movilidad, plantas ¿no? no Que tienen caminan. los animales y Y demás. también de que nosotros sí salimos un chingo a campo, güey. Por cierto. Sí, No mames, o sea, modestia aparte. al Chile, no mames. Sí, salimos un chingo a campo. Sí. Entonces. Para cuando salga este episodio ya se habrá regresado del norte, perro. Ya, güey. Hijo de la tos, ya ni me recuerdo. Capaz. No mames. Ni pedo, güey. Voy a conocer esas especies en ejemplar. En foto, güey. Y yo ni el Ar, ejemplo. ar, ar. Sí. Sí, ni pedo. Pues no sé cuántos si tengan algo más que agregar. Yo no No. sé, a reserva de lo que digan, güey, y siento que la última media hora, 40 minutos, sí nos clavamos en la botánica. Eso es lo que Eso sabes. es lo que Sí, sabemos. pero no sé, siento que igual y para el siguiente, güey, Ujú. retomar otra Sí. parte, güey.
Porque siento que va a quedar muy... Igual invitamos a alguien a ver muy si se puede. inconcluso. Un zoólogo, hay que buscar Un un zoólogo. Vamos a tratar. No me comprometo yo. No, ni yo, pero Ni vamos yo. a tratar de conseguir un zoólogo, Ujú. ¿no? Estaría bueno hablar ¿Cómo? de las ¿De la otras zoología? áreas. Pues de la zoología, bueno, o sea, ya hablaron de varios grupos, ¿no? En general. Que siento que a manera de conclusión, como bien lo dijiste en algún momento, güey, de la plática, básicamente casi todos los grupos, güey, de manera tradicional, hacemos lo mismo, solo que en diferentes organismos, ¿no? Tal Sí. vez el siguiente episodio, O sea, creo que en ese sentido sí quedó cubierto Ajá. el episodio. tal vez para el siguiente ya tratar, ahora sí que nosotros mismos estamos separando por cómo se dieron las cosas, pero para la próxima tal vez tratar un poco más de el tema de la aplicación, ¿no? Ujú. Va. La importancia de la aplicación de... Quizás del- la importancia en este caso de la biología. Y si se puede traer un zoólogo, pues chido. Simón. Porque Sí, creo vamos que- a intentar. Creo vamos que a la intentar. importancia es otra cuestión bien chida. O alguien que haga de otra cosa, y tal vez, bueno, biotecnología ya lo vimos con la Los saga de Ricardos. Ricardo. Que uno no se llama Ricardo, pero pues ni pedo, ya la Ni mayoría pedo, papi, gana. te quedaste. Yo Entonces, le decía a Ricardo, creo. vamos con nuestro amigo Ricardo. Ricardo. ¿Y Y cómo se llamaba? El que no es Ricardo, ¿no? el que no es Ricardo. güey. Julio, güey. güey. Julio. No sé si todavía. Creo que se había lanzado a Chiapas. Creo que ya todos se fueron, ¿no? De Pues- Ricardo. No, creo que todo es porque Ricardo, el que estaba El primero. conmigo Ah. en la maestría, él ya Ya. se fue. Porque pues, ya terminó. El Ricardo, el otro, el que estaba en doctorado apenas estaba iniciando, ¿no? Creo que iba como en segundo. No, Sí. más bien el Ricardo que no era Ricardo, era el que iba iniciando, el otro ya iba más avanzado. Ah, ya. El Richie, el más grandote. Ujú. Ya. Ay, manchito. Es que feíto, güey. Lo vio sin playera después de la grabación y... No, pero ese es fue el el Julio, el güey. Julio. Ah, ese fue el Julio. Este pedo. Estoy explicando, güey. Güey, yo ni me quedé a esa peda y sé quién Ya es, sé. güey. Dice que Perdón, me quedaba sin manda. playera. Sí. Te mandó las fotos el Ah, chino. este perro. Me platicó el otro día, estaba bien pinche mojado. ¿Enojado o mojado? Los dos, güey, Ah, ¿por qué no ¿por se qué me no? cogió? Ah, No, pues cómo se me fue, güey. pero sí, Pues, yo me creo empedé que, de más. No sé si tengan algo más No, ya que no. agregar. yo creo que no. Entonces, Manda al chile. Para la próxima iniciamos. Yo creo que sí, güey. para Yo sí quiero decir algo, continuar. la neta. Yes. Modestia aparte, los biólogos somos bien chingones. los Sí. dos más. La neta, además. Sí, la neta. Si tienen chance, salgan con un biólogo. No se van a arrepentir. No, Nunca se van a aburrir, creo. al chile no. O quién sabe. Bueno, a menos que se aburran de ir un chingo campo y Acá. que siempre estés hablando de tus proyectos. Sí, güey. Que estés aprendiendo de muchas cosas. Perdón, Panchi. Está cabrón. Bueno. O sea, así nomás quedó, Sí, banda, nomás ya. quedó, ¿no? Vámonos, sí, güey, porque ya me está haciendo efecto esta chelita. Pues Ya. banda, ya se la sándwich. Tírate yo, perro. Síganos, compartan, comenten, denle suscríbanse. like, suscríbanse, tomen agua, díganle a sus jefes, a sus amigos y aquí andamos. No se pierdan los recorridos botánicos que Sí. se están poniendo bien. El siguiente ya chingones. está próximo, así que estén atentos. Estén bien atentos porque vamos a estar haciendo esto, más cursos de Y identificación. justo se viene la temporada seca que para mí se me hace, yo no sé ustedes, pero desde mi perspectiva, la temporada seca se me hace muy interesante, güey, en la selva baja caducifolia. Sí, Que esperemos que ya pronto estemos haciendo Recorridos recorridos allá, para, Simón. para esa... Que el cobicho también nos lo Sí. permita. sí, pues, nomás porque- que se quite porque- el Omicron, nos den semáforo verde y La neta es- papi. A simple vista lo van a ver seco, pero ya cuando ven las plantas, a la verga, ¿no? Está cabrón, la selva baja caducifolia está muy cabrona en temporada de seca, Ujú. también, Ujú. ¿no? Así es. Pues Tomen agua. tomen agua, tomen conciencia. Ya lo dije, güey. Eso es todo. No, lo dijiste. Sí, güey. No, no lo dijiste. No, güey. No mames. Vamos a ver Se te el olvidó, video, güey. Lo vemos, güey. Órale, lo ¿Cuánto? vemos. Una caguama. caguama. Va. Bien, ya van a ser dos. ¿Cuántos vas a dar, una o dos? Una cada quien. Si sí lo dije, Ajá. si sí lo dije, pues no nada. Ah, no, si no lo dijiste, perro. Una Pues cada una cada quien, güey. Órale, ya está. Y Y si si lo no, dijo, una- tú das una. No. Ustedes dos me Yo. echan una cada quien, güey. Vamos a la verga. pues. Vámonos. Así nomás quedó. Ya. Ya saben, amigos, aquí andamos. Fuga. ¿Cuántas especies?